Buenas tardes para todos, espero que todos se encuentren muy bien. Estaremos hablando del Estado Social de Derecho y también del bienestar social. Colombia es un país con diferentes problemas sociales, políticos y económicos, siendo visibles los conflictos y la violencia en diferentes zonas del país, y dejando a su paso miles de víctimas que buscan la ayuda del Estado. Y es ahí donde el Estado Social del Derecho se propone fortalecer los servicios y garantizar los derechos considerados esenciales para garantizar el nivel de vida necesario y garantizar como un miembro pleno en la sociedad, asegurándose del respeto y de la garantía y la realización de los derechos humanos, los cuales se convierten en un fundamento y la razón de ser del Estado. Mi equipo de trabajo está conformado por mi persona, Ana Cristina Toro Giraldo. Hola, buenas tardes, me presento, soy Juan David Obando López. Buenas noches, mi nombre es Elizabeth Cabrera. El primer punto, elementos históricos de la pobreza en Colombia. La pobreza es un tema muy complejo, sobre todo porque es el resultado de una serie de resultados encadenada de factores que se unen unos a otros. Para el Banco Mundial, la pobreza es hambre, la pobreza es falta de un techo en el cual resguardarse, la pobreza es estar enfermo y no poder ser atendido por un médico, la pobreza es no poder ir a la escuela y no saber leer, la pobreza es no tener trabajo, tener miedo al futuro y vivir día a día. Para Amartya Sen, que ganó el Premio Nobel de Economía en 1998, la pobreza no es simplemente la falta de ingreso, sino la falta de capacidades básicas y la libertad para obtenerlo. Una reseña histórica que tenemos, en 1930 Colombia era un país todavía incipiente en el sector industrial, por lo que la economía se basaba en la actividad agrícola. La brecha entre los salarios urbanos y rurales empieza a crecer. Desde 1940 hasta 1970, Colombia vivió un fenómeno de expansión demográfica y la tasa de natalidad de 2.76% estuvo por encima del promedio regional debido al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo y la implementación de la medicina moderna. Entre 1938 y finales de la década de los 60 empezó a acentuarse la desigualdad en Colombia, pero a mediados de los años 50 el país experimentó una disminución en los niveles de pobreza a medida que el indicador de necesidades básicas y desarrollo humano, solo hasta mediados de los años 60 los indicadores de pobreza con respecto a los ingresos empezaron a mostrar las tendencias de desarrollo y de bienestar del país. En 1960 el país se asoma la década siendo como netamente rural y el gobierno se debate entre un reformismo agrario y planes como Operación Colombia. El Estado jugó con la reforma, la cual terminó siendo más un instrumento político que un cambio social, y dejó un camino libre para las propuestas de urbanización urbana, que eran lideradas por el sector exportador, pero sobre todo por la construcción de vivienda. Bueno, como segundo punto tenemos la situación de pobreza monetaria en nuestro país con datos específicos. Vamos a explicar un poco qué es la pobreza monetaria. Según Juan Daniel Oviedo, director del DANE, es cuando una persona reside en un hogar pero no le llegan los recursos suficientes para garantizar la alimentación básica de 2.100 calorías al día para cada uno de sus miembros, además de gastos básicos como vivienda, servicios públicos y vestuario. Un poquito más atrás, una situación se deterioró demasiado con la pandemia del COVID-19. Entonces, las estadísticas generadas por el DANE son contundentes y se estima que el 42.5% de la población del país, más o menos unos 21 millones de habitantes, se encuentran en esta situación.
También se sabe que en el 2020 aumentó un 3.6% respecto al año anterior. El tercer punto que tenemos es la situación de la pobreza multidimensional en nuestro país con datos específicos. La pobreza multidimensional en Colombia en el año 2021 cayó a un 16%. De acuerdo con el DANE, y la reactivación económica se evidencia en la disminución de la pobreza y de la pobreza extrema. Sin embargo, todavía hay una brecha frente a esos números respecto al 2019 con respecto a la prepandemia. El índice de Gini en Colombia son datos específicos. ¿Qué es Gini? Gini es un medidor a partir de encuestas de hogares en donde cada hogar registra sus ingresos y a partir de esta información se grafica una curva que se llama de Lorenz, una curva de Lorenz. En Colombia el Gini está en 0.53, que ubica al país como el segundo más inequitativo de América Latina, después de Honduras, que está en 0.537, y el séptimo en el mundo, según el Banco Mundial. Esta realidad explica en buena medida la difícil situación que enfrentan muchos ciudadanos para suplir sus gastos básicos de vivienda, educación, transporte y créditos, pese a la economía que vaya bien en el país. Bueno, el segundo punto es referente al Estado Social de Derecho. ¿Qué es el Estado Social de Derecho? Es un tipo de organización política, económico y sociocultural que sitúa al Estado como agente de promoción social y organizador de la economía en este sentido. El Estado es el agente regulador de toda la vida y de la salud social, política y económica del país, en colaboración con las empresas privadas y los sindicatos en distintas instancias según el país que lo trate. Otro punto es responsabilidad del Estado Social de Derecho garantizar los derechos fundamentales y protección de la población, proporcionando igualdad entre los habitantes, lo cual daría como resultado un ambiente apropiado y agradable para la vida entre la comunidad y las personas con menos recursos. Referente al Estado Social de Derecho, la congruencia o no entre los propósitos del Estado del bienestar social de derecho y el alcance de las políticas sociales y económicas en cuanto al bienestar social integral de los ciudadanos colombianos, podemos decir que el bienestar social integral de los ciudadanos se puede buscar con un orden y un redireccionamiento de las políticas públicas, las cuales no están funcionando en nuestro país. Se dice también que hubo un gran avance con la Constitución Política de 1996, donde se establecieron los derechos y los deberes de los ciudadanos para así poderlos exigir. La mayoría de los postulados siguen siendo solamente ideales, pero se dice que el gobierno desde esa fecha ha venido trabajando para llevarlos a ser una realidad y que realmente se puedan cumplir en nuestro estado. Dice que el Estado Social de Derecho debe garantizar un orden social y político, económico e igualitariamente en todo el territorio colombiano, como se encuentra declarado en la Constitución de 1996, que ya les mencioné, teniendo como fin servir la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios y derechos y deberes consagrados en esta Constitución. La siguiente pregunta es: enfoque de las políticas sociales en Colombia. Se dice que las políticas públicas o sociales en Colombia parten del referente, tomando y retomando elementos como la planeación social, el ordenamiento territorial y el gasto y la inversión pública para su elaboración. El objetivo de la política social en Colombia es lograr que todos los colombianos tengan un acceso a un bienestar social estable, digámoslo así, a la educación de calidad, a seguridad social equitativa,
para que de esta manera poder acceder al mercado laboral, promoviendo la formalización y apoyando así el emprendimiento y mecanismos de promoción social, generando de esta manera condiciones necesarias para que cualquier habitante del territorio colombiano pueda generar y proteger los activos que posibiliten tanto su desarrollo personal como social.